¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es el video de la clase virtual del día de hoy. Cabe mencionar que para hoy no hay entrega, no tienen que enviar ninguna evidencia, simplemente ver el video y tomar sus apuntes correspondientes, dado que el examen y el cuestionario de esta semana, que viene programado para el viernes, incluyen ambos, tanto el examen como el cuestionario, información sobre estos temas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las propiedades de los polígonos. En general son 8 propiedades. En el video de hoy vamos a ver o a explicar únicamente 4, y el día de mañana en otro video vamos a explicar las otras 4 propiedades. Ya mañana, ahora sí hay actividad y hay cosas para entregar. Pero ya les digo, eso ya todo va por día. Acuérdense que tienen que estar al pendiente, no tienen que andar de paseo ni nada, lo vuelvo a recalcar. Bueno, entonces antes de empezar con hablar de las propiedades, vamos a definir lo que es la palabra propiedad como tal. Desde una perspectiva general, ¿sí? No hablando en geometría ni nada por el estilo, podemos decir que una propiedad es una característica. Puede ser también un atributo, ¿sí? Podemos pensar en un detalle, ¿sí? Son elementos que son propios de algo o de alguien, ¿sí? Si nosotros unimos el atributo, son detalles, son características propias de algo o alguien, ¿sí? O sea, son elementos ahí que nos distinguen, ¿sí? O distinguen a un objeto. ¿Sí? Una propiedad que tiene el sol, por ejemplo, pues el calor, a lo mejor. Bueno, a lo mejor hay otros elementos que comparten la misma propiedad. Pues sí, sí los hay, pero a lo mejor el calor que emite el sol es diferente al calor que emite la llama de la estufa o una vela, etcétera, ¿sí? Entonces son características, atributos, detalles, particularidades que distinguen a algo o a alguien, ¿sí? No es único de objetos ni tampoco es único de personas. Entonces, bueno, vamos a trabajar, a platicar sobre la primer propiedad, ¿sí? La primer propiedad de los polígonos, la número 1. Fíjense, nosotros podemos observar como ejemplo ese polígono, ¿sí? Ya ayer con la actividad que hicieron, que apuntaron en clase, podemos distinguir cómo clasificar este polígono. Primero vamos a decir lo siguiente. Primer característica es un cuadrilátero, ¿sí? Déjenme ponerlo un poquito
más centrado, que no se me revuelva. Es un cuadrilátero, ¿sí? Otra clasificación, ese es en cuanto a sus lados, dado que tenemos 4 lados, así se llama, es un cuadrilátero. Otro detalle, voy a ponerlo por acá, con respecto a sus ángulos internos, midiendo esto, esto, esto y esto. Si se fijan, ayer hice algunas aclaraciones sobre el tipo de ángulos que tenían los polígonos. Unos me decían que eran agudos, otros que eran rectos, en el ejemplo del octágono que ustedes hicieron, ¿sí? Bueno, pues dado que estos ángulos son menores a 180 grados, podemos decir que este es un polígono convexo, ¿sí? Acuérdense que qué característica nos dice el polígono convexo. Dice que son ángulos o sus ángulos internos, es decir, estos ángulos que están aquí, son menores a 180 grados. Y otra característica, dado a su clasificación, que es relacionado con los ángulos y los lados, pues podemos ver que son lados distintos, van a ser ángulos distintos, por lo tanto es un polígono irregular, ¿sí? Entonces este es un cuadrilátero convexo irregular, dadas las características que ya habíamos trabajado ayer. Bueno, la primer propiedad, esta primer propiedad está relacionada con los elementos que forman un polígono, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que existen en un polígono? Primer elemento, sus lados, ¿sí? Segundo elemento, vértices. Tercer elemento, ángulos, ¿sí? Esos son los 3 elementos que hay, pero uno de ellos tiene otras subdivisiones, que son los ángulos. Un polígono tiene ángulos internos, tiene ángulos externos y tiene ángulos, voy a mover un poquito aquí la cámara para que vean, así, y tiene ángulos centrales, ¿sí? Entonces, esta propiedad dice que todo polígono, en cuanto a sus lados, vértices, ángulos interiores, exteriores y centrales, son iguales, es decir, es la misma cantidad de elementos, ¿sí? Vamos a pasar aquí al polígono este que teníamos por acá arriba. Voy a borrar esto que marqué aquí, ¿sí? Y vamos a identificar estos elementos que ya teníamos por aquí abajo en verde. Primero, los lados, aquí están, 1, 2, 3, 4 lados, dado que es un cuadrilátero. Pues bueno, podemos pensar en que sí, correcto, lados
sí tiene 4. ¿Sí? Ahora bien, vértices. Voy a borrar esto para evitar confusiones. Tenemos aquí un vértice. Acuérdense que los vértices son los puntos donde se cruzan o donde se juntan dos lados. 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. ¿Sí? Entonces igual tenemos vértices 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver los ángulos. ¿Sí? Primero vamos a ver los ángulos internos, que son los que ya conocemos, que tenemos más relación con ellos, dado el trabajo en otros temas anteriores. Aquí está ángulo interno 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Igual, tenemos 4 ángulos interiores. Aquí, los internos también son 4. Luego viene a hablar de los ángulos externos. Acuérdense que los ángulos externos son pues prolongación, es una prolongación de los ángulos internos. Acuérdense que tiene que ver con el suplemento de un lado. Por ejemplo, aquí, si yo prolongo este lado para acá, ¿sí? Voy a borrar estos. Aquí está el ángulo externo y es suplemento con este para que nos dé 180. Si prolongo este para acá, ¿sí? Por aquí lo vemos, se forma aquí otro ángulo, ¿sí? Y aquí es suplemento con este otro. Acuérdense, suplemento va con 180. Si vemos esto y prolongamos para acá, se forma aquí este ángulo que es suplemento con este que ya estaba aquí. Y si nos vamos por este de acá, se forma ese ángulo que es suplemento con el interno que ya estaba aquí. Entonces, igualmente, 1, 2, 3, 4. Son 4 ángulos externos. ¿Sí? Entonces, acá manejamos que sí, en efecto también son 4 ángulos externos. ¿Sí? Son externos. Y por último tenemos los ángulos centrales. Los ángulos centrales se forman de la siguiente manera. Vamos a adelantarnos un poquito al tema de mañana, o a lo que van a hacer mañana. Y uno de los elementos propios también de un polígono, que nada tienen que ver con, bueno, que es parte también de los elementos de un polígono, cualquiera cantidad de lados que tenga, son las diagonales. Las diagonales son las líneas que van de un vértice a otro, ¿sí? De un vértice a otro, por ejemplo así. Esas son diagonales. Ahora, los ángulos centrales son los ángulos que se forman al cruzarse esas dos diagonales. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces también, en cuanto a ángulos centrales, hay 4. ¿Sí? Entonces, esa es la primera propiedad que existe de los polígonos, que dice: todo polígono tiene, en cuanto a lados, vértices, ángulos internos, ángulos externos y ángulos centrales, la misma cantidad: 4, 4, 4, 4 y 4. ¿Sí?
Entonces hagan sus anotaciones correspondientes, ¿sí? Ustedes tienen la manera de ir pausando el video y demás. Acuérdense, esto tiene que estar en su cuaderno, ¿sí? Tiene que estar ahí escrito, tiene que estar puesto. ¿Por qué? Porque es su referencia para poder estudiar. ¿Ok? Bueno, vamos a checar de una vez la segunda propiedad. Voy a borrar esto de aquí. Digo, ahí ya ustedes tienen manera de regresar el video para tomar sus apuntes correspondientes como ustedes gusten y no hay ningún problema. Voy a mover un poquito la cámara, queda un poquito más arriba. Ahí está. Ok, ahora sí, la segunda propiedad tiene que ver con las diagonales, ¿sí? Las diagonales que pueda tener un polígono, ¿sí? Vamos a ver primero pues una pequeña definición, una definición corta de qué es una diagonal. Una diagonal, por así decirlo, es un segmento que une a un vértice con otro, ¿sí? Esa es la definición así general de diagonal, ¿sí? Ahora bien, esta cantidad de diagonales, las diagonales que puede tener un polígono, es un número definido, es decir, es preciso, ¿sí? Diagonales existe un número definido, ¿sí? No es así como cuando decíamos ¿cuántos puntos tiene una recta? Ah, pues es infinita. O ¿cuántas rectas pueden pasar por un punto? Pues es infinito, ¿sí? No está definido. Y ya cuando decíamos ¿cuántas rectas pueden pasar por dos puntos? Ya decíamos, ah, ok, una y solo una, ¿sí? Ahora bien, la cantidad de diagonales que se pueden trazar de un vértice en específico, ¿sí? Aquí hablamos de un vértice en especial, o sea, de un vértice, cuántas diagonales se pueden trazar hacia otros vértices, está estrechamente relacionada con el número de lados del polígono, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a dibujar aquí tres polígonos. Digo, ustedes tienen ahí cuadrícula, pueden dibujarlos mejor. Vamos a dibujar por acá otro más. Digo, los dibujo lo más preciso posible, pero pues no es tan posible, ¿verdad? Ok, ahí tenemos tres polígonos. Voy a mover un poquito la cámara para que vean cuál es el otro que está más hacia abajo.
Ahí está, ¿sí? Entonces aquí traté de dibujar tres polígonos. Imagínense que son regulares, ¿sí? Y a esta figura tiene un nombre que le podemos decir que es un cuadrado. Esto dado la cantidad de lados y pensando que es regular, es un pentágono. Y este de aquí, dada su cantidad de lados, el número de lados y acuérdense, imaginando que es regular, que todos sus ángulos son iguales y sus lados también, es un hexágono, ¿sí? Ahora, aquí esta segunda propiedad habla sobre un vértice en especial. Vamos a suponer que de aquí hablamos de ese vértice. En esta figura hablamos de este, y en esta de aquí hablamos de este. Aquí vamos a poner unas características. Cuadrado, lados son 4. Pentágono, lados son 5. Hexágono, lados son 6. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, lo acabo de poner, son 6. Ahí disculpen el tanto movimiento que estoy haciendo, pero pues bueno, así es la clase, está hecha como debe ser, en vivo. Bueno, fíjense, si nosotros trazamos una diagonal, acuérdense que una diagonal es un segmento que une a un vértice con otro. Pues para el cuadrado, con el único que puede unirse, ¿sí?, es con ese, ¿sí? Se unió de aquí para acá, ¿sí? Ahora vamos a ver con cuánto se puede unir el pentágono. Pues ya no podemos pensar que es diagonal, porque ya pasa a ser uno de los elementos del polígono, que es un lado. Pero sí se puede unir con este de aquí y se puede unir con este de acá, ¿sí? El hexágono, fíjense, este se une acá, 1, se une aquí, 2, lo voy a mover un poquito, ahí está, y se une para acá, 3, ¿sí? Ahí está, de un punto, de un vértice en específico, aquí. Voy a poner los datos. Es el diagonales, fue 1, acá diagonales fueron 2, y para este caso las diagonales fueron 3, ¿sí? Ahora, yo les había dicho hace rato que la cantidad de diagonales está estrechamente relacionada con la cantidad de lados que tiene el polígono, ¿sí? Vamos a observar, voy a borrar esta parte de acá arriba, chavos. ¿Sí? Aquí. Y voy a poner cierta información. Voy a mover la cámara aquí arriba. Ahí está. Vamos a recordar qué fue lo que hicimos acá con los dibujitos que hicimos. En el cuadrado, voy a poner aquí. En el cuadrado tuvo 4 lados y una diagonal, ¿sí? El pentágono
es de 5 lados y tuvo 2 diagonales. El hexágono fue de 6, es de 6 lados y tuvo 3 diagonales, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia que hay o qué relación podemos observar. Fíjense. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 4 y 1? Son 3. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 5 y 2? 3. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 6 y 3? 3. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué vamos con esto? ¿Sí? Imagínense que yo les diga, ¿cuántas diagonales tiene por ejemplo, un pentadecágono? Y pues no tienen la figura, no saben qué hacer. Y yo les estoy pidiendo cuántas diagonales parten de un vértice a los demás, ¿sí? Esa sería una pequeña dificultad si no tenemos la figura físicamente, ¿verdad? O sea, no la tenemos dibujada. La pregunta aquí sería, ¿cuántas diagonales parten de un vértice en un pentadecágono? ¿Sí? Entonces pues ahí, si no lo tenemos dibujado y no tenemos la manera de cómo dibujarlo, pues para hacerlo regular y demás, pues bueno, sería ahí una complicación. Pero fíjense, acá tenemos en esta parte de acá una clave. Dice, al parecer, lo que estamos viendo aquí es que si nosotros conocemos la cantidad de lados, ¿sí?, también podemos saber la cantidad de diagonales. ¿Cómo? A la cantidad de lados le resto 3, perdón, ¿sí? Aquí fíjense, 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Para un pentadecágono, sabemos que son 15 lados los que tiene, ¿sí? Son 15. Por lo tanto, el número de diagonales, ¿sí?, le voy a poner aquí como ND. El número de diagonales que parten de un vértice sería 15 menos 3, es decir, 12. ¿Sí? Entonces, una formulita general que podemos nosotros utilizar para saber la cantidad de diagonales sería número de diagonales es igual a los lados que tiene la figura. Vamos a identificarlo así como que de manera general como n, ¿sí?, menos 3, ¿sí? Voy a bajar aquí el enfoque de la cámara para que lo vean. Ahí está. ¿Dónde? Vamos a ver qué significa todo esto. ND son las diagonales, ¿sí?, o el número de
diagonales y n el número de lados que tiene la figura, ¿sí? Aquí lo subo para que lo vean, ¿sí? nd es la cantidad de diagonales que necesito saber y n es el número de lados que tiene la figura, que pueden ser 3, 4, 5, 6. Imagínense, por ejemplo, si hablamos de un triángulo, vamos a ver ese pequeño ejemplo. Vamos a ver, voy a borrar esto de acá, de arriba. Voy a dibujar un triángulo. ¿Sí? Y quiero saber cuántas diagonales tiene, es decir, cuántas líneas o segmentos de recta cruzan de punto a punto o de vértice a vértice. Y pues nos damos cuenta que no hay. Si nosotros aplicamos la fórmula esta que les había puesto acá, que dice número de diagonales es igual al número de lados menos 3, ¿sí? Y lo aplicamos aquí al triángulo, número de diagonales es igual a 3 porque es un triángulo, ¿sí? 3 lados menos 3. ¿Cuántas diagonales tiene esa figura? 0. No tiene diagonales, ¿sí? Ahora, vimos hasta el hexágono. Vamos a ver un heptágono, por ejemplo. Sí, vamos a ver, vamos a tratar de dibujarlo aquí. Acuérdense que esto está aquí a mano alzada. 1, 2, 3, 4. A lo mejor uno más fácil. Ahí está. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octavo. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con las diagonales y las tratamos de trazar, por ejemplo, de aquí sería para acá, sería de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Al parecer son 5 las diagonales que hay. Si aplicamos la fórmula, esta que tenemos por acá, número de diagonales sería, dado que es un octágono, serían 8 lados. ¿Sí? 8L. 8 menos 3, número de diagonales es igual a 5. ¿Sí? Y pues en efecto, también aquí habíamos visto que eran 1, 2, 3, 4, 5 diagonales las que se habían formado. Entonces pues sí funciona la fórmula. ¿Sí? Aquí yo les dije, o sea, hay polígonos que pueden tener infinidad de lados, o sea, pueden tener muchos lados, y ya el hecho de dibujarlos o de pensar en trazar las diagonales pues puede ser un poquito complicado. Entonces por eso se aplica esa formulita. ¿Ok? Bueno, esa fue la segunda propiedad. ¿Sí? Voy a borrar esto. Ahí ya saben, tienen oportunidad de regresar el video, tomar sus apuntes, porque tienen que estar en el cuaderno, chavos. Acuérdense, no se me confíen. Ok, tercer propiedad. Aquí voy a hacer un resumencito. La primera propiedad fue relacionada con los elementos.
Es el número de elementos. Número de elementos iguales. Esa fue la primera propiedad, la de los ángulos externos, internos, lados, vértices, ángulos centrales. La segunda propiedad, que fue sobre diagonales a partir de un vértice. ¿Sí? Aquí voy a dejar bien claro y voy a remarcar eso. A partir de un vértice. Un polígono no solamente tiene uno, tiene varios. ¿Sí? Entonces la primera propiedad fue relacionada al número de elementos iguales o la cantidad de elementos iguales. El segundo de diagonales, la diagonal a partir de un vértice. Bueno, aquí son diagonales, es plural. ¿Sí? Diagonales a partir de un vértice en específico. ¿Sí? Bueno, la tercera propiedad, ¿sí?, habla sobre el número total de vértices en un polígono. ¿Sí? Esa es la tercera propiedad. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuántos vértices puedo trazar considerando, cuántas diagonales, perdón, se pueden trazar? Ahora sí, considerando todos los vértices. ¿Sí? No nada más uno, sino todos los vértices. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta tercera propiedad. Vamos a explicarla, vamos a verla. Propiedad 3. Vamos a dibujar dos polígonos. ¿Sí? Ahí está uno. Recuerden que pues yo lo estoy haciendo a mano alzada. Vamos a ver, vamos a marcar, en este caso es un hexágono. Vamos a marcar los vértices, son 6 vértices. Bueno, vamos a ver cuántos vértices. Vamos a empezar por este de aquí, ¿sí? Este que está aquí. Vamos a marcar los vértices que puedo marcar, como ya sabíamos en el otro caso. Si se fijan, ya en el otro caso ya sé que como es un hexágono, de aquí van a salir 6 diagonales. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora, vamos a irnos con este de aquí. Vámonos a tomar una referencia a favor de las manecillas del reloj, en sentido de las manecillas del reloj. Y vamos a ver, de aquí también se deben marcar 3 vértices, 3 diagonales, dado que es un vértice en específico. Y este, por ejemplo, va de aquí. De aquí ya sabemos, que de aquí fueron 3 diagonales que partieron de este vértice. De acá, 1, 2, 3. ¿Sí? De aquí también parten 3 diagonales. ¿Sí? Vamos a ver ahora este de aquí. De aquí, si se fijan, parte 1, que ya está marcada. 2, 3. ¿Sí?
De aquí también parten 3 diagonales, ¿sí? Solamente que una ya estaba marcada, entonces pues esa ya no la contamos. Entonces vamos a decir que de aquí se marcaron nuevas 2. Vamos a ver ahora este de acá, ¿sí? De aquí, por ejemplo, sale 1, 2 y 3 también, ¿sí? Nada más que de esas 3, 2 ya se habían marcado en otro, cuando se analizó otro vértice. Entonces aquí nuevas únicamente tuvimos una más, ¿sí? Vamos a ver este vértice de aquí, 1, 2, 3, y las 3 ya están. Pues aquí ya no se marcó ninguna nueva, ¿sí? Y de aquí es 1, 2, 3, y ya no se trazó ninguna nueva, ¿sí? Entonces vamos a sumar la cantidad de diagonales que sí se marcaron nuevas, ¿sí? Son 3, aquí lo voy a poner, 3 iniciales, más las 3 del otro, más 2 de acá, más 1, ¿sí? Entonces son 3, 6, y 2, 8, y 1, 9, ¿sí? Esa es la cantidad de diagonales totales que hay en todo el polígono, ¿sí? De todos los vértices, no solamente de uno, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto de aquí. Ya habíamos dicho que es un hexágono, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de lados que tiene son 6, ¿sí? Y la cantidad de diagonales que se formaron, el número de diagonales que se formaron son 9, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ahí está. Hasta ahorita pues bueno, no nos dice mucho los números, ¿sí? Porque solamente vimos una figura, ¿ok? Pero vamos a observar para permítanme tantito, déjenme checar un detalle aquí. Ok, este fue un hexágono. Vamos a hacer un ejemplo más, pero ahora con un pentágono. Voy a borrar este. Vamos a dibujar un pentágono. Ahí está, ¿sí? Vértices 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver la cantidad de diagonales que salen de cada vértice. Ya sabemos que es la cantidad de lados menos 3. Entonces, de este primer vértice deben salir 2. 1, 2. Ahí está. De este 1, 2. Correcto. De este 1 que ya estaba y 1 más. De este pues son 2, pero ya están, y de este también ya están.
Entonces tuvimos que de aquí salieron 2, 2 y 1, una nueva, ¿sí? Si hacemos el análisis acá, pero ahora con el pentágono, decimos que la cantidad de lados, el número de lados es 5, perdón, y el número de diagonales serían 1, 2, 4, 2 y 2, 4 y 1, 5, ¿sí? Quería que observaran lo siguiente, que de aquí como que no hay una forma un poquito más visual de cómo observar la cantidad de diagonales totales. ¿Por qué? Porque aquí si se fijan, miren, quedó la misma cantidad de diagonales que de lados, mientras que acá pues sí hubo una pequeña variación. Bueno, para esto nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Esta fórmula es para conocer la cantidad de diagonales totales, ¿sí? No las que salen únicamente de un punto en específico, no, la cantidad total, ¿sí? La fórmula dice número de diagonales, de hecho aquí le voy a poner una diferencia, n de t, ¿sí? Número de diagonales totales es igual n menos 3 entre 2, ¿sí? Esa es la fórmula general para cualquier polígono, donde n de t es el número de diagonales totales, es decir, considerando todos los vértices, y n, que es la otra formulita que hay por aquí, es el número de lados del polígono, ¿sí? Vamos a ver, vamos a recordar esto que teníamos acá y vamos a ver si es cierto que aplicando esa fórmula nos da un 9 y un 5, ¿sí? Vamos a ver si eso es real aplicando esta fórmula de acá. Bueno, voy a borrar nada más esto, voy a dejar el 9 y el 5 aquí, ¿sí? 9 y 5. Aquí dijimos que era n de t, voy a modificarlo aquí como n de t, y aquí también como n de t, ¿sí? Esto fue del pentágono, ¿sí? Y esto de aquí, para que lo vean un poquito qué es lo que estoy escribiendo, y esto de aquí fue del hexágono, ¿sí? Vamos a ver si es cierto que aplicando esa fórmula nos da como valor esos resultados que visualmente ya habíamos visto. Entonces vamos a ver para el hexágono, dice número de diagonales totales es igual a n, estamos con el hexágono, son 6 lados del hexágono, por este paréntesis, acuérdense que indica multiplicación,
6 menos 3 entre 2. ¿Sí? Primero se resuelve la parte del paréntesis por jerarquía de operaciones. 6 que multiplica a 6 menos 3, que son 3 entre 2. Resolvemos la parte de aquí, ¿sí? 6 por 3, 18 entre 2. Y hacemos ya la división. Número de diagonales totales, 18 entre 2, 9. Pues sí, en efecto, los 9 que habíamos visto nosotros gráficamente corresponden o coinciden con el 9 que obtenemos por fórmula, ¿sí? Entonces para el hexágono, pues sí, sí nos sirvió. Ok, vamos a ver ahora lo mismo, pero para el pentágono, ¿sí? El pentágono que ya teníamos acá, que nos habían dado visualmente que eran 5 diagonales, ¿sí? Entonces nos dice la fórmula: número de diagonales totales es igual a n, que es el número de lados del polígono. Estamos hablando de un pentágono, son 5. Eso va a multiplicar a 5 menos 3 y se va a dividir todo entre 2. Vámonos por partes haciendo las operaciones. Primero el paréntesis, el 5 lo mantengo, 5 menos 3 son 2, ¿sí? Eso divide entre 2. Se hace el producto, 5 por 2 son 10 entre 2, ¿sí? 10 entre 2. Ahora, número de diagonales totales va a ser igual a 10 entre 2, 5, que son los 5 que ya habíamos visto visualmente para el pentágono. Ok, bueno, chavos, esto aquí vamos en estas propiedades, al menos en estas dos primeras, pues empezamos a ver un poquito de números. Entonces, bien importante que esta fórmula que tienen aquí, que les acabo de poner acá arriba, ¿sí? Esta, pues la tengan ahí a la mano. Ok, recapitulando, ¿sí? Ya para concluir esta primer clase. Volviendo a retomar lo de las propiedades que vimos hoy, ¿sí? Les acomodo el enfoque un poquito. Ok. Primer propiedad: número de elementos, ¿sí? Aquí asócienlo con lo siguiente: lados bueno, este lo voy a poner mejor acá, vértices, ángulos, ¿sí? Y de los ángulos hablamos de ángulos internos, centrales y externos, ¿sí? Esa es la primera propiedad. Toda la cantidad, la misma cantidad de lados, la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de ángulos internos, centrales y externos. ¿Ok? La segunda propiedad:
vértices, perdón, diagonales desde un vértice. Y esto lo asociamos con esta fórmula. Número de diagonales es igual a n menos 3. ¿Sí? Y la tercera propiedad es de diagonales totales, todas las que hay, ¿sí? De todos los vértices, considerando todos los vértices, no nada más uno en especial. Y aquí acuérdense que trabajamos el n de t, número de diagonales totales, es igual a n por n menos 3 entre 2. ¿Sí? Esta es la otra formulita que necesitan tener ahí a la mano. ¿Ok? Bueno, chavos, aquí esta es la fórmula. Ahí está para que la vean bien. ¿Sí? Bueno, hasta aquí va a quedar este video, esta clase. Acuérdense que les había dicho que son 8 propiedades las que se van a ver. Ahorita ya tenemos 3, ¿sí? Tienen que ver con cuestiones numéricas, sí. Entonces hay que trabajar ahí la calculadora, hay que trabajar un poquito de aritmética, sí, también. Entonces, para que no vean que ya es todo dibujar y hacer dibujitos y nada más hasta ahí, no. También ya hay trabajo numérico, ¿sí? Entonces les comentaba, de esto nada más lo único que quiero es que tomen sus apuntes correspondientes, así como si fuera una clase normal, ya apuntaron, ¿sí? Es como si les dijera hoy no hay tarea, ¿sí? Pero necesito que tengan esta información en su cuaderno. Ustedes la resumen como ustedes quieran, toman sus apuntes como más les parezca y les sea benéfico y les ayude, y pues sería todo, chavos. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, estoy ahí por WhatsApp. Les digo, hoy no me envían evidencia de ningún tipo, ¿sí? No me envían evidencia fotográfica, pero esta clase sí tiene que haber apuntes en su cuaderno. Quiero recalcarlo bien. Si el día que yo revise cuadernos no veo que hay apuntes, pues voy a tomar ahí medidas de bajar puntos. ¿Ok? Bueno, chavos, cualquier cosa, aquí estoy. Y que tengan bonita tarde. Sigan cuidándose, sigan en contingencia, resguárdense. Y si no hay necesidad de salir, no lo hagan. Pero si así se necesita, pues tomen sus medidas preventivas necesarias. Usen su cubreboca, utilicen gel antibacterial y lávense las manos constantemente, chavos. ¿Sale? Que tengan bonito día. Nos vemos. Bye.